yo creo que no sabía ni lo que era una startup. Y levantamos 150.000 euros. No me hubiese proyectado a mí misma como empresaria, como startupera, que había un problema que queríamos resolver. Voy a apostar por esto al 100%, voy a dedicarme a esto al 100%. Los estudiantes universitarios tenemos muchísima suerte. Buenas, estamos en un nuevo episodio de Startup Week, el podcast de Startup C3M, la mayor asociación de emprendimiento de la Carlos III. Hoy tenemos la suerte de contar con Blanca Travesí, cofundadora de You for Impact. ¿Qué tal, Blanca? Muchísimas gracias por venir, primero de todo. Pues nada, a vosotros, yo encantada de estar aquí, fenomenal. Queríamos saber un poco por encima qué era, para empezar, You for Impact. Vale, pues You for Impact es una plataforma que conecta a estudiantes que tienen que hacer el TFG o el TFM con empresas, organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, cualquier tipo de organización que tenga un reto que quiera resolver. Así podemos aprovechar esas horas que se utilizan en proyectos que a veces nos quedan un poco más vacíos o no terminan de gustarnos o no terminamos de implicarnos para conectar al estudiante con el mundo real. Muy bien. ¿Cómo empieza esta startup? Bueno, pues empezamos como asociación sin ánimo de lucro. Me parece bastante gracioso y bastante relevante. Como nosotros, ¿eh? Como nosotros. Sí, para cómo luego se desarrollaron las cosas. Y empezamos hace 4 años porque mi socio, Manuel, hizo su TFM con una ONG que se llamaba OAN International y pues se fue a Benín a implantar su TFM, ¿no? Para él fue una experiencia muy importante y yo andaba por ahí, yo estaba en el mundo de la cooperación internacional, del asociacionismo universitario, etcétera. Le conocí, sabía que estaba empezando a montar esto y le dije, bueno, ¿qué quieres? Que vamos juntos. Y pues desde ahí empezamos a hacer algunas pruebas de concepto, algunos pilotos pequeñitos y luego en octubre, septiembre de 2021 es cuando empezamos a facturar en serio y constituimos la empresa. ¿Y cuando os unisteis teníais un modelo de negocio claro? No, para nada. Nosotros lo que sabíamos era que había un problema que queríamos resolver, que era que los estudiantes no estaban utilizando el TFG o el TFM con todo el valor que este podía tener, que queríamos conectarles con empresas, de hecho empezamos con ONGs y a partir de ahí pues lo que hicimos fue probar. Y de hecho no empezamos a testear el modelo de negocio, pues si la asociación se constituyó en 2019, hasta 2021 no empezamos a validarlo. Para conocerte a ti un poco más, ¿cómo empieza todo? ¿Qué estudiaste, para empezar? Yo estudié Ingeniería Biomédica y hice un máster en Ingeniería Biomédica e Innovación Tecnológica en Salud. Tengo un perfil bastante techy en ese sentido. Pero sí que es verdad que he tenido un poco siempre en el punto de mira que estudiar es un privilegio, que los estudiantes universitarios tenemos muchísima suerte y desde la universidad empecé a meterme en proyectos de ONGs, etcétera. Cofundé una ONG en la universidad, sí, que es por lo que me vino también un poco el querer hacer más con lo que estudiaba, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues, un poco también de la ONG es como conocí a Manu y me metí en el proyecto. Cuéntanos un poco más sobre eso, por curiosidad. ¿Sobre la ONG? Sí. Pues la fundamos cuando estábamos en segundo de carrera con unos amigos del cole y la idea era hacer cooperación contraparte en Tanzania para fomentar la educación de mujeres. Entonces colaborábamos con una asociación de ahí, nos decían un poco qué cursos necesitaban y estábamos pues desde septiembre hasta verano que viajábamos. El grupo de voluntarios que iba a viajar ya lo sabía y estaba haciendo y desarrollando el curso. Entonces estaba muy guay porque, creo que en su momento supimos adaptarnos bastante a las necesidades. Luego vino el COVID, pues dificultades internas y que al final que una ONG sea sostenible es muy complicado. Y pues yo decidí irme 4 años después de fundarla y es cuando también entré en You for Impact. Claro, cuando tú empiezas un proyecto dejas atrás muchas cosas. Sí. ¿Tú crees que has dejado muchas cosas atrás? Pues no sé, no sabría decirte qué he dejado atrás, sabría decirte lo que he ganado al final. Durante la carrera tenía esta idea de que podía con todo y la verdad que el mundo no me lo paró demasiado. Yo estaba, pues como te digo, dando clases particulares con la ONG, estudiando Ingeniería Biomédica, tenía novio, amigos, que al final pude un poco con todo. Sí que es verdad que cuando entré a You for Impact para mí fue más radical en el sentido de voy a apostar por esto al 100%, voy a dedicarme a esto al 100%
y pues dejé otras cosas atrás, pero realmente creo que lo que he ganado a nivel trayectoria profesional, a nivel conocer gente, experiencias, pues es muchísimo mayor que pues igual he perdido expediente académico, podría haber sacado más notas si hubiese estudiado más y hecho menos durante la carrera, pero En cuanto a experiencia. en cuanto a experiencia, lo repetiría 1000 veces tal cual lo hice. Entonces, para entender cronológicamente, empiezas la carrera, 2 años más tarde creas una ONG. Uno. Bueno, claro, el segundo creas una ONG, Sí. estás 4 años en la ONG, te sales y directamente empieza You for Impact, o ahí qué pasó en ese Ahí, en ese impasse, You for Impact estaba dando sus primeros pasos, estaban haciendo los primeros pilotos. Yo sabía que me iba a ir de la ONG y que iba a tardar unos meses en irme, y para eso pues no quería quedarme quieta, o sea, quería buscar un proyecto que le diese sentido a la misión y creía que fundar una ONG por mi cuenta no me apetecía porque creo que eso, o sea, en aquel momento pensé que sobraban ONGs, pero faltaban cosas o puentes que ayudasen a las ONGs, y sabía que You for Impact hacía eso, o estaba Manu intentando hacer eso. Hay algo más de gente en aquel momento también, pero que eran los pequeños y que se podían hacer todavía un montón de cosas. Entonces me metí en You for Impact mientras dejaba la ONG, y algo ya había hecho, pero ahí pues empezamos a mover un montón la red de universidades, y luego pues 6 meses después es cuando empezamos a facturar. ¿En qué año, por curiosidad? ¿Me metí o empezamos a facturar? Las dos cosas. En el 21. En el 21 empezasteis, bueno, te metiste, En el 2021, sí. ¿vale? Y en el 21 también empezaste a facturar. Sí. Joder. O sea, cuando empezáis lo formáis Manu y tú, y a partir de ahí, ¿contáis con más ayuda o...? Sí, a ver, cuando éramos asociación sin ánimo de lucro, funcionábamos como una asociación sin ánimo de lucro. Es decir, sí que la asociación la empieza Manu, yo no estoy en los papeles de fundación de la asociación, con otras personas que luego pues compatibilizaban con otros proyectos, trabajos, etcétera, y que al final pues no han continuado en la SL, que es como operamos ahora. Y yo sí que en el momento en el que un poco empezamos a dedicarnos a tiempo completo y tal, pues tenía que o decidir dedicarme a la ingeniería biomédica o apostar por esto plenamente, y pues fue el momento de apostar. O sea, Bueno, ¿y te quedó bien? creo que sí, no lo sé. En cuanto a... bueno, lleváis 3 años con You for Impact, y para entender un poco, ha habido muchos cambios en el modelo de negocio, porque, a ver, erais una asociación sin ánimo de lucro, ahora evidentemente ya no lo sois. Entonces, ¿cómo es la evolución a lo largo de los años? Pues realmente creo que la evolución tiene más que ver con los procesos y con cómo hemos cambiado las operativas, etcétera, pero que el foco siempre ha sido el mismo, es decir, empezamos con TFGs, seguimos con TFGs, ahora cobramos una cuota a las empresas por presentar un proyecto, pero eso creo que siempre ha estado un poco dentro de lo que para nosotros cabía. Sí que ahora, por ejemplo, trabajamos con corporaciones, que no lo hacíamos cuando éramos asociación sin ánimo de lucro, también por falta de capacidad comercial. O sea, realmente creo que el foco siempre lo hemos tenido claro. Lo que ha cambiado es que tenemos muchísima más agilidad operativa, hemos podido acceder a financiación, hemos podido conseguir una plataforma tecnológica, hemos podido contratar a gente, hemos podido poner esfuerzos comerciales, asistir a más eventos, no tanto por la forma jurídica, sino por cómo pasa un proyecto a cuando las personas se están dedicando plenamente a él y hay una intención de sostenibilidad económica, más allá de que sea una empresa o una asociación, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo, cuál es el modelo de negocio para que la gente también entienda? Vale, pues en torno al 80% de nuestra facturación viene de los TFGs, es decir, tenemos una cuota que está adaptada al tamaño de la empresa, porque queremos impulsar también las pymes y las startups que pueden no tener mucha capacidad de pago, y pues tenemos una cuota adaptada al tamaño de la empresa. Entonces, empresa que quiere impulsar un TFG con un alumno, empresa que paga la cuota. Nosotros, pues tanto Manu como yo veníamos del mundo cooperación internacional, ONGs, etcétera, y nos daba mucha rabia dejar eso fuera del modelo de negocio porque sabíamos que no nos lo iban a pagar, ¿no? Y entonces por eso hemos desarrollado un modelo de negocio de becas, es decir, pues por ejemplo ahora mismo Fundación 11 nos ha becado 25 proyectos de 25 asociaciones que trabajan para la discapacidad
para que puedan presentar TFG de manera gratuita y eso nos permite a nosotros ser económicamente sostenibles y poder impulsar los proyectos con todos los recursos internos. Por otro lado, a las asociaciones pequeñas presentar sin coste y a los estudiantes hacer proyectos que tienen un impacto social increíble, porque ese también ha sido siempre el foco, que los proyectos tuvieran impacto social, ambiental o económico positivo en la Agenda 2030. Claro, y tú cuando estudiabas bachillerato y te veías más pequeña, ¿te imaginabas que ibas a hacer todo este proceso? No, jamás. O sea, no me lo hubiese imaginado jamás. Yo en bachillerato quería ser científica, quería estudiar ingeniería biomédica para dedicarme a hacer máquinas que ayudasen a las personas, a diagnosticarlas, a tratarlas en la rehabilitación. Me sigue encantando ese mundo, pero jamás me hubiese imaginado ser socia de una empresa con 25 años. Al final, pues creo que la vida te lleva por donde te lleva, ¿no? Y que ahora estoy en el sitio en el que quiero estar, pero a mí yo de bachillerato sí que era inquieta, sí que comparto un montón de cosas con ella, pues me apuntaba a todo, estaba siempre interesada con todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no me hubiese proyectado a mí misma como empresaria, como startupera, vamos, yo creo que no sabía ni lo que era una startup. Y ¿es muy diferente crear una ONG de una startup? ¿A qué nivel? ¿Jurídico, legal? Al nivel general, porque me refiero como tal en cuanto a nombre, yo escucho ONG, escucho startup y para mí no tiene nada que ver. Y eso que no tengo ni idea en cuanto a exactamente lo que es cada cosa, cómo es cada cosa. Entonces, el proceso de creación de una startup y el proceso de creación de una ONG es similar, no tiene nada que ver. A ver, comparten cosas. O sea, de hecho yo, toda la experiencia que tuve como secretaria general de la asociación me ha servido para luego algunos trámites que hemos tenido que hacer con la administración. Es más complicado crear una empresa a nivel legal porque crear una asociación es muy fácil. O sea, crear una asociación, vas, la inscribes y al día siguiente está, más o menos. Sí que creo que igual hay una diferencia en la manera en la que puedes obtener financiación y capital. Es decir, una startup siempre va a ir por financiación, ya sea préstamos, inversores, facturación, etcétera, y una ONG puede facturar por sus servicios, o puede conseguir donaciones. Al igual que una empresa no puede tener esas donaciones, pero luego lo que es la gestión del día a día, pues un proyecto es un proyecto, ¿no? Y hay que tratar con las personas, hay que tratar a los clientes, a los colaboradores, a las ONGs con las que trabajas, a lo que sea que hagas, dar la máxima calidad y dar lo máximo desde el punto de vista jurídico que sea. Joder. Y volviendo un poco escuché el tema de financiación y estuvimos hablando antes que levantaseis una ronda. ¿Podrías contarnos un poco todo el tema de lanzadera, todo ese tema? Bueno, es que el año pasado fue una locura. O sea, 2022 fue una auténtica locura porque habíamos conseguido facturar nuestros primeros 50.000 euros. Para que os hagáis una idea, pasamos de no facturar prácticamente a facturar 50.000 euros en un año. Y era el momento de llevar el proyecto a lo grande, ¿no? Entonces dijimos, vale, necesitamos inversión. Y realmente a nosotros no nos molestaba operar como asociación sin ánimo de lucro, pero sí que de cara a levantar inversión y poder construir una plataforma tecnológica con inversión externa, la SL es lo que tenía más sentido. De hecho, la asociación existe y están relacionadas. Pues hicimos una ronda, la empezamos en marzo, abril de 2022 y la cerramos como en julio de 2022. Y la idea era que no queríamos que nos desviara mucho la atención porque para nosotros nuestro trabajo es hacer que las empresas estén contentas, los estudiantes conectados, generar más clientes, generar más colaboraciones con universidades, etcétera. Pero al final pues la hicimos sobre todo con amigos conocidos, algún inversor un poco más profesional, pero fue sobre todo de particulares y levantamos 150.000 euros. Claro, ¿y cómo fue el cambio de no facturar nada a de repente facturar 150.000? Bueno, pasamos primero por los 50.000 y luego por los 100 y pico mil. Pero la verdad que fue complicado porque sí que nosotros durante los tiempos que habíamos hecho pilotos
habíamos tenido mucho contacto con ONGs, etcétera, y siempre habían podido presentar proyectos gratis. Y esto fue en septiembre de 2021 que empezamos a ponernos muy serios con el tema de la cuota. Y básicamente en ese momento estábamos Manu y yo y un par de personas más que ayudaban en el proyecto, pero fue mucho estrés y también un poco hasta de síndrome de impostor de, oye, es que les estoy cobrando, pero no sé si el pricing está bien hecho, si luego va a merecer la pena, etcétera, y pues tuvimos que dejar atrás en aquel momento algunas ONGs con las que habíamos colaborado, pero que no podían pagar la cuota. Luego fuimos becando proyectos de manera interna y regalando todavía algunos proyectos hasta que la cuota la pudimos asentar del todo, pero era o facturar o no poder vivir de U4Impact, aunque al principio los salarios eran muy bajitos y siempre hemos tenido los gastos muy controlados, etcétera, pero era o dar ese paso o saber que el proyecto nunca iba a terminar de salir. Entonces, pues la verdad que siempre hablamos de que hay que tener coraje para ciertas cosas. Para mí, septiembre de 2021 fue el momento en el que más coraje me requirió el proyecto en todos los sentidos. Claro, entonces tú ahora sí que opinas que los comienzos son duros, tal y como dicen. Sí, o sea, los comienzos son duros, pero a la vez todo lo que te pasa en un comienzo, o sea, lo percibes tan bien, te sienta tan bien, te alegra tanto. O sea, la primera vez que alguien te dice, joder, eres de U4Impact, pues yo os conocí de tal y tú no sabías que esa persona os podía conocer. O la primera vez que te invitaron a un congreso, en noviembre de 2021 nos invitaron a un congreso a Ibiza con los gastos pagados, a contar el proyecto, etcétera. Y fue, o sea, todo lo que nos pasaba, cualquier proyecto que cerrábamos, era increíble, era casi, o sea, yo lo vivía casi como un milagro. Luego, es verdad que en el día a día, gracias a Dios, pues esas cosas te ocurren más y casi te olvidas de la ilusión con las que las viviste en el primer momento, pero son duros, sí, pero yo creo que si el proyecto merece la pena y te has decidido ir por ello, pues inténtalo un tiempo, a ver si sale, si no sale pues ya verás. Que en parte entiendo también que ese tipo de cosas como los eventos a los que os invitan y todo eso es lo que hace que sigáis adelante con el proyecto, porque veis resultados, veis que está teniendo impacto, veis que si seguís puede realmente marcar una diferencia. Realmente, o sea, quizá en el día a día hay días que necesitamos pues días más divertidos para trabajar, ¿no? Un South Summit de repente que es te cargan las pilas de manera increíble, pero una startup que había contratado al estudiante con el que habían hecho el proyecto y había sido un proyecto súper bonito porque es una startup de temas de nutrición para pacientes con cáncer, etcétera. Y cuando cada vez que un estudiante nos dice, oye, nos han contratado gracias a vosotros, yo estoy aprendiendo a que eso es mi motor. O cuando una empresa quiere repetir un proyecto con nosotros, o cuando nos pasa pues que Fundación 11 amplía la colaboración de una manera tan bestial como lo han hecho este año, cuando entra Danone como empresa colaboradora, o sea, cuando de tu propia actividad y tu propio día a día ves que estás generando ese impacto, ¿no? Luego los eventos sí nos encantan, tampoco te vamos a mentir, pero no sé, que luego en el día a día pueden suceder cosas muy bonitas que pasan en el ordenador y que te das cuenta de que son historias reales de personas reales a las que has ayudado. Yo quería un segundo volver, que me quedé antes con una pregunta sobre el tema de la ronda de financiación. Y es que, bueno, el otro día leía que siempre se suele tardar tipo 4 o 5 meses en cerrar la ronda y nosotros, que evidentemente lo vivimos de exterior y tú que lo viviste desde dentro, quería entender un poco por qué se tarda tanto en cerrar esa ronda, porque me refiero, si realmente tiene que meter el dinero dentro de la startup, digamos, y... A ver, realmente ahí lo que pasan son varias cosas. O sea, lo primero, nosotros quizá cerramos menos porque eran todos inversores particulares en su mayoría, entonces las condiciones de negociación del pacto de inversión, pues cuando tú pones una valoración a la que se invierte el dinero para saber qué porcentaje corresponde, pones algunos acuerdos, ¿no? Como la permanencia de los fundadores o la exclusividad de los fundadores en el proyecto, etcétera. Eso es más fácil de negociar cuando son particulares. Cuando entras con fondos, los fondos lógicamente tienen un proceso de inversión más largo, tienes varias reuniones y además preparar toda tu información interna para una ronda requiere bastante. O sea, tienes que
presentar todas las cuentas, presentar las ganancias, montar el deck en condiciones. Es como hacer un proceso de venta, pero para inversión y largo. Por eso las rondas consumen tanto tiempo generalmente de los CEOs para las rondas, y al final nosotros, que todavía no nos ha invertido ningún fondo de manera directa, pues nos hemos ido ahorrando un poco partes de ese proceso, pero si quieres preparártelo bien es bastante largo. Yo quería saber un poquito más sobre ti y también que nos explicases a nosotros. Nosotros al final estamos en una asociación de emprendimiento y el objetivo es pues acabar en algún momento emprendiendo o algo de ese tipo, y quería saber si tuvieses que darnos un consejo tanto a ti de 18 años o menos, o a nosotros que estamos ahora mismo en la carrera y nos encanta todo este mundo, ¿qué consejo nos darías? Pues yo creo que, yo creo bastante en confiar en que las cosas vayan a pasar cuando tengan que pasar. Es decir, para mí no hubiese sido un momento adecuado conocer U4Impact o conocer a Manu quizá con 18, sino que pues le conocí con 22 y al principio pues me dio bastante miedo apostar todo a U4Impact y lo pasé bastante mal además. Para mí el consejo así en claro es no emprendáis por emprender, sino emprended cuando tenga todo el sentido para vosotros, porque al final quizá el mundo de las startups ahora mismo está más de moda o se está generando más comunicación en torno a ellas y puede ser un futuro que los jóvenes, gracias a Dios, se planteen más, pero si no lo hacemos con cierta consciencia o si no lo hacemos creyendo en el proyecto, pues al final hay que tener en cuenta que el 80% de las startups fracasan en los primeros 5 años. Y aunque no lo tengo muy estudiado, porque hay organismos enteros que estudian esto, leeros los informes de GEM, os los recomiendo un montón. ¿Los informes de GEM. Son los informes del estado del emprendimiento en España, pero si no tienes un propósito claro para emprender, es decir, creo que parte del éxito que por ahora estamos teniendo en U4Impact recae en que Manu y yo no empezamos a emprender con intención de montar una startup, que fuera una startup y que vendiéramos a los 5 años a 7 veces la valoración, sino que empezamos con un problema que queríamos resolver, y todo eso y todo lo que nos ha guiado y todo lo que guía a todo el equipo hoy es el problema que queremos resolver, no pensar en qué valoración estamos ahora mismo o quién nos puede comprar, sino pensar en nuestros clientes, en nuestros estudiantes, en nuestras universidades y en poder mejorar el tema del empleo en España. Así que si emprendís alguna vez, que ojalá que sí, aseguraros de que sea un problema que esté alineado también con lo que vosotros queréis hacer con vuestra vida, porque para mí las startups valen tanto en cuanto son capaces de suplir una necesidad real y no pues quizá pues levantar rondas millonarias y que luego pues pasen ahí cosas que no se entienden muy bien. ¿Y tú cuando escuchas la palabra emprendimiento, qué se te viene a la mente? Es que, a ver, para mí el emprendimiento es todo. O sea, para mí el emprendimiento también es un empleado de una empresa que decide contratarnos porque quiere llevar un proyecto a cabo. O sea, el emprendimiento me gusta bastante la rama de intraemprendimiento. O sea, emprender es empezar. Para mí emprender es empezar un proyecto que crees que puede salir, que crees que puede tener éxito y ver hacia dónde va. O sea, entonces pues por eso también recojo siempre bastante la parte de intraemprendimiento, porque para mí incluso cada profesor de universidad que nos difunde entre sus estudiantes o cada universidad que monta un programa con nosotros, para mí están liderados por personas que dentro de sus espacios de trabajo son emprendedoras. ¿Y tú como tal, como persona, admiras a alguien? Uy, yo admiro un montón de personas, pero quizá por no poner los referentes típicos, Jacqueline Novogratz, que es la fundadora de Acumen. Acumen es el mayor fondo de inversión social de la historia, se fundó en 2001 e invierte en emprendedores sociales en todo el mundo. Pues esa fundadora era broker en Wall Street y le dio por creer que el impacto social y la filantropía tenía que estar en tensión con los mercados. Entonces plantea ideas súper interesantes y pues quizá es de las personas que más admiro. Bueno, a mi socio también, por supuesto. Sí, pero me refería por figuras en las que podéis leer más en internet.
ejemplo a seguir a lo mejor? O... ¿A quién? ¿A Jacqueline? Sí. A Jacqueline la conocí su historia, sus libros, etcétera, cuando ya estaba un poco emprendiendo, pero sí que hubo un libro suyo que se llama Manifiesto para una revolución moral, que me ha servido bastante de guía, y otro libro que se llama Capitalismo consciente, que nos recomendaron en Lanzadera el año pasado, también me ha servido bastante de guía para equilibrar toda la tensión entre impacto social y tener una empresa rentable. Yo quería volver un segundo a U4Impact, porque no te hicimos una pregunta, y es de cara al futuro, ¿qué veis de nuestra empresa? ¿Cambios que vayáis a hacer? ¿Dónde os veis dentro de 5 años? Vale, pues nosotros por ahora lo que queremos es asegurar España, es decir, que en España consigamos que pues, el 10% de los estudiantes hagan proyectos con nosotros, su TFG o su TFM, todos los años. Eso supondría unos 30.000 estudiantes en España. ¿Y ahora mismo tenéis? Ahora mismo estamos conectando en torno a 200 al año. El objetivo de este año es 200. Queremos escalarlo bastante rápido porque estamos mejorando mucho la tecnología para que esa escalabilidad sea más posible, y también queremos dar el salto a otros países que tienen el mismo problema de tengo muchos estudiantes universitarios y poca inserción en el mercado laboral y necesito construir ese puente entre la universidad y la empresa. Y eso pasa en Italia, pasa en Grecia, pasa en Latinoamérica, entonces pues también son países objetivos de crecer. Y pues así de otras cosas, pues que básicamente conseguir que el TFG sea un criterio a la hora de seleccionar a los juniors, ¿no? Poder crear una marca de manera que los TFGs o los TFMs sean un sello de profesionalidad y de competencias de un estudiante para fomentar que la gente se la contrate por lo que ha hecho y por lo que ha tocado. Bueno, y aparte de expandir a lo mejor la empresa a otros países, expandirla lo que es interiormente, o sea, agrandar el número de puestos, de departamentos, etcétera. Ahora mismo lo que estamos haciendo es ir poco a poco empezando algunas líneas que queremos trabajar más. Pues estamos empezando a trabajar un tema para dar un software de gestión a las universidades, etcétera, pero hemos pasado de ser Manu y yo a tener ahora mismo a 10 personas que trabajan con nosotros a día de hoy, y la idea no es ampliar número de clientes a la misma vez que ampliamos el número de equipo, porque si no, no es, la curva ya no te da exponencial, pero sí que agrandar todo lo que necesitemos para que el proyecto operativamente funcione bien y sobre todo que la calidad sea máxima y que funcione todo perfecto. Pero igual en España lo que agrandaríamos serían productos. Ahora estamos haciendo hackatones, eventos con universidades, con fundaciones. Hicimos el año pasado una hackathon con Fundación Banco Sabadell de Arte e Impacto Social en el Círculo de Bellas Artes, etcétera. Entonces, todo lo que nos pida crecer la empresa por los negocios accesorios, pues lo crecerá. Y en cuanto a expansión, ¿fuera de España hay mucha competencia o por Europa no hay nada? Pues yo no lo he visto. Es decir, al final nosotros no somos una plataforma de prácticas, somos una plataforma de TFGs y TFMs, y no lo he visto fuera de España. Sí que tenemos la oportunidad de convocatorias europeas para la educación, para la promoción de la inserción laboral, etcétera, que pueden ayudarnos a esa expansión, pero no lo he visto muy claro. Y pero bueno, el otro día vi en otro podcast que les hacen una pregunta a los invitados para que hagan al siguiente invitado. Y quería empezar a hacer esto en este podcast. Entonces, si tienes una pregunta que le quieres hacer al siguiente invitado sin saber quién es, vale, que le vayamos a hacer a esa persona, evidentemente. Pues yo le preguntaría cuál ha sido el momento más frustrante del proyecto. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. Recomendamos a todas las personas, evidentemente, que están escuchando que se registren, que busquen U4Impact, ya que sabemos que todos sois estudiantes, entonces os va a venir genial. Y muchísimas gracias por venir, Blanca. Nada, a vosotros, si me dejáis un mensaje final. Sí, claro. Que aunque no tengan que hacer el TFG o el TFM ahora, también estamos intentando ampliar bastante y dar recursos, etcétera, y crear una comunidad, pues para al final todos estos eventos que nos llegan para estudiantes, etcétera,
promocionarlos y darles difusión, todas las oportunidades que nos llegan con empresas, etcétera. Entonces, que tenemos, si aún no es tu momento de hacer el TFG, tenemos una newsletter súper guay en la que ponemos todo tipo de oportunidades para estudiantes que quieren hacer cosas y no quieren quedarse solamente en clase con los libros. Pues dejaremos la newsletter donde lo más accesible que podamos para toda la gente. Genial, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.